La sinodalidad es un llamado de Dios para caminar juntos, de trabajar por un bien común. De vencer las dificultades que se presenten, pues somos hijos de un mismo Dios, redimidos por nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo. Tristemente vivimos dormidos en los sueños efímeros de una vida que se acaba, viviendo por una hogaza de pan, luchando por vivir día con día, soportando los problemas y dificultades, olvidando la sonrisa que en la niñez y la juventud brotaba con facilidad de nuestros labios, pues la vida misma nos condena a un sinfín de trabajos y sinsabores. Pues a fin de cuentas, este es un valle de lágrimas. Pero a pesar de todo, el Espíritu Santo nos anima a seguir adelante, y la grandeza que Dios nos ha dado se manifiesta en la caridad de los justos y de los sencillos, que llevan la caridad a los demás. La sinodalidad es el germen de Dios que hace crecer la sociedad, pues como dijo Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, en el cual nos dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Podemos concluir que la levadura es la gracia de Dios y el impulso del Espíritu Santo, que a nosotros añadirle el esfuerzo y la sinodalidad da frutos de amor que impulsan una sociedad sedienta de Dios y ciega ante la verdad, y que da vida en todos aquellos que junto a Jesucristo y a la Iglesia Católica avanzan creando una sociedad mejor. Y también no debemos caer en la negatividad propia de aquellos que perdieron el amor de Dios y su corazón se enfrió por los vaivenes de la vida, y que solo mira lo negativo en el tornasol de acciones, pues la humanidad sabe ayudar cuando se hace conciencia de la necesidad de los demás. Pongamos unos ejemplos. En la Ciudad de México, el día 19 de septiembre de 1985, sucedió un terremoto que sacudió las fibras más sensibles de las personas y de los edificios, pues una parte de la ciudad quedó devastada, mostrando las dos caras de la sociedad. Pues por un lado, se vio la fragilidad de los edificios, pero al mismo tiempo mostró la fortaleza y la unidad de la sociedad mexicana, que presto no le importó ni su seguridad ni su propia vida, por querer ayudar a los demás en momentos complicados. Y lo mismo sucedió en los terremotos de Chile en el 2010, en donde los chilenos se brindaron una ayuda incondicional para seguir adelante. Y lo mismo podemos decir de los peruanos en el terremoto de Perú en el 2007, o los ecuatorianos en el 2016, salvadoreños en el 2001, o guatemaltecos en el 2016, y así sucesivamente. En todos estos ejemplos, brotó los héroes que volvieron grandes a los sencillos, y que mostraron la misericordia con los más necesitados. Ahora bien, el único problema es que vivimos dormidos, alejados de Dios, creyendo que la bondad se reduce al simple deseo o a la limosna impersonal, esa que se brinda a cuentagotas para apagar la conciencia. La sinodalidad es el grito de Dios Padre que nos llama a vernos como hermanos y nos dice que somos frágiles, pues la fortaleza de la comunidad católica se expresa en la unidad. Pues la firmeza del rebaño de Jesucristo solo se manifiesta cuando está unida, pues un rebaño disperso es preso de los lobos rapaces que necesitan dividir para poder dominar. La sinodalidad es el amor de Dios manifestado en su ejemplo, pues a través de los evangelios observamos cómo nuestro Señor Jesucristo, como dice San Pedro, pasó su vida terrena haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo, pues nos mostró el camino de la verdad y la vida, siempre buscando la unidad, y nos dejó el testamento que seamos todos uno, como Él y el Padre son uno. Pues la división en la Iglesia es el símbolo claro del pecado y del alejamiento de Dios. Y también, la sinodalidad es el impulso del Espíritu Santo que nos mueve, nos corrige, nos impulsa para seguir adelante, pues todos nos necesitamos,
y la fe sin obras está condenada al olvido, pues es estéril, y todo lo que no produce en el amor no viene de Dios. Y como dice San Pedro, somos rocas vivientes, que solo seremos fuertes cuando nos unimos a la roca firme y segura que es Jesucristo, pues la piedra aislada que vaga por el río terminará destruida y desgastada, siendo presa de la erosión y del tiempo, que convertirá su canto en arena débil que será arrastrada por el viento o por las aguas turbias de un mundo sin amor. Es por eso que los únicos que producen frutos son aquellos que fincan su fuerza en la gracia de Dios y no se dejan seducir por las arenas desunidas que colapsan a la menor tempestad. ¿Acaso no levantamos el ánimo y la esperanza cuando vemos a los verdaderos héroes que son los santos, que a pesar de las dificultades, siguen firme en la fe, y nos dejaron como herencia y fermento su propia vida al salir victoriosos de las pruebas? De las religiosas o religiosos que dan su vida a pausas para llevar la caridad eterna a los más necesitados. De los religiosos o religiosas que se encarcelan con Jesucristo en el tabernáculo, como víctimas propicias para equilibrar nuestros pecados, a través de sus sacrificios. ¿O no miramos a los sacerdotes que desgastan su vida por comunidades que muchas veces les pagamos con desaires o con malos tratos? ¿O laicos comprometidos que dan su tiempo, su dinero o su esfuerzo en diferentes obras y caridades, ayudando a los más necesitados, y muchas veces son la burla de una sociedad que no los comprende y no los valora? La vida está llena de heroísmo santificante. Solo falta nuestro sí y nuestro ejemplo para llevar a Dios a los demás. Podemos hacerlo. Nuestra Iglesia está sostenida en la roca perfecta que es Jesucristo. Y también está fincada en la roca bendecida e instituida por Dios, que es la roca de San Pedro, que nunca colapsará, pues es el mismo Dios que une a las piedras de la Iglesia. Y también se finca en los grandes santos que nos dieron ejemplo de unidad y de fuerza, y de conocimientos, que se expresó en la gracia santificante, dando testimonios escritos de tesoros espirituales. Pues pasan los siglos y la Iglesia sigue vigente, pues la sinodalidad con Dios es eterna, y todo aquel que practique la sinodalidad en la Iglesia trabaja con Dios para crear un tiempo mejor, y con esto trascenderá a su tiempo. Pero por lo mismo, no debemos seguir a los falsos profetas que buscan desestabilizar con sus malos ejemplos la división y la discordia. Pues la Iglesia funciona por jerarquías, y debemos respetar a quienes Dios nos colocó para guiarnos. Pues como laicos, ¿quiénes somos para criticar al Papa o a los obispos? Pues debemos ser humildes y sabernos que somos sirvientes, que tenemos la obligación de la mansedumbre para poder llevar a buen término la sinodalidad, y tener presente que cuando el amo habla, el siervo calla, pues la desunión viene del mal y es el signo claro de la soberbia. Otra división surge en las familias alejadas de Dios, en lo que los padres de familia se comportan más como lobos que como pastores de su rebaño doméstico, sembrando la semilla de la discordia en sus hijos, que a su tiempo producirán frutos amargos de dolor y sufrimiento a una sociedad ya cansada por el pecado. Y también, en estos tiempos modernos, el ataque a la sinodalidad viene en las diversas plataformas o medios de comunicación, en las que muchas personas, por buscar las famosas vistas o por generar unas cuantas monedas, buscan generar polémica y desunión en la Iglesia, y se aprovechan de la ignorancia o de la desinformación para confundir aún más a los católicos dormidos. Y para hacerlo, se presentan como buenos católicos, y van llenando su contenido con verdades a medias, con relatos no aprobados por la Iglesia, con mentiras flagrantes y con divisiones llenas de malas intenciones disfrazadas de buenos datos. Es por eso que la sinodalidad solo da fruto en la verdad que se sustenta en la buena información y en la guía serena y efectiva del Espíritu Santo, pues la ignorancia y el fanatismo son frutos de la falta de amor en las personas. Y también,
los católicos debemos de cuidarnos y nunca seguir a todos aquellos que causan división en la sociedad, ya sean familiares, supuestos amigos, maestros o políticos u otros, que buscan dividir a costa de aumentar su poder o mostrar la soledad de su alma, pues todo aquel que fomente odio y división en los núcleos más íntimos o en la sociedad no viene de Dios. Y Jesucristo reprueba a todo aquel que busca desfragmentar la unidad de la Iglesia y los frutos sociales de amor y de unidad que de ella emanan. También debemos cuidarnos de la indolencia social, de cuidarnos de no perdernos en la apatía de la participación en la sociedad, pues muchas veces queremos derechos, pero no nos comprometemos a cumplir nuestras obligaciones, ya sean espirituales o sociales. Pues un católico que no se compromete a mejorar su vida y la de los demás, le falta la obra necesaria para perfeccionar su fe. San Pablo nos dice que somos un solo cuerpo, el cual, uno de los síntomas de la salud, es la armonía. Y bendito o bendita sean aquellos que lloran con los tristes, que se alegran con los que se regocijan, que sufren con los enfermos o que levantan a los caídos, pues quien se identifica con el dolor y el sufrimiento está llevando la caridad y la sinodalidad a los demás, y esas personas cumplen la voluntad de Dios en todo su esplendor. Y por lo mismo, debemos de no descuidar nuestro interior, pues el pecado nos vuelve indiferentes a la necesidad de los demás, pues la sinodalidad necesita de nuestro compromiso para seguir adelante, dejando a un lado la indolencia y pedir a Dios que nos ayude a impulsar la unión en nuestras familias, en nuestra sociedad y en nuestra Iglesia. Pues como vimos anteriormente en los ejemplos de los terremotos, estos son fáciles de comprender y actuar. Pero desgraciadamente hay muchas catástrofes que por su complejidad y su aparente invisibilidad pasan desapercibidas, y poco a poco van destruyendo la unión en la Iglesia, de la sociedad y de las familias, ya sean los vicios, los pecados, las soberbias personales, el mundo tan atrayente que nos consume el tiempo, el dinero y el esfuerzo, en tantas banalidades que lejos de ayudarnos nos dejan más tristes y desamparados. La falta de fe o la frialdad ante las cosas de Dios, que muchas veces nos vuelve apáticos ante las necesidades de los demás. Ahora más que nunca, el llamado de la santidad es más urgente, pues solamente el amor de Dios nos puede llevar a buen puerto. Cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir, y estamos llamados a extender el reino de Dios. Pero sin unión, sin sinodalidad, solo seremos estorbos en el plan que Dios tiene destinado para la humanidad. Y tenemos que hacerlo fomentando la paz, el trabajo, el esfuerzo, y no quedarnos con la falsa idea que solo nuestras fuerzas humanas podrán con los embates de este mundo y su maldad. Pues si no comulgamos la Eucaristía, si no nos reconciliamos con Dios, si no tenemos un compromiso con la santidad que nos impulsa a ser mejores personas, si no oramos, si no sabemos perdonar de corazón, tarde que temprano nuestros buenos propósitos se perderán en el mar de la indiferencia, pues la oveja perdida que se aleja del pastor tendrá como destino ser presa de los lobos rapaces que viven destruyendo a todo aquel que finca su fuerza en la soberbia y el individualismo estéril en la fe. Bien nos dice el Papa Francisco: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide en cierto sentido, ya está todo contenido en la palabra sínodo. Caminar juntos, laicos, pastores y obispo de Roma. Ante esto, debemos comprometernos a mejorar nuestra familia, nuestra sociedad y nuestra Iglesia, haciendo primero lo que es necesario, luego lo que es posible, y si seguimos luchando podremos lograr lo que parece imposible, pues todo lo podemos si nos unimos a Dios. Y también, no hay que olvidar la herencia que nos han legado nuestros antecesores, pues como sociedad moderna,
Hemos perdido el rumbo pleno que nuestros antepasados nos legaron en la unidad social y de la lucha por los valores morales y espirituales, que se reflejaban en sus tradiciones y costumbres llenas de fe y devoción. ¿Acaso no vemos las fiestas religiosas que nos hablaban de una sociedad que miraba en la alegría de sus tradiciones, la sinodalidad de una sociedad que valoraba la religión como la mezcla necesaria para mantener firme a la sociedad? Pero nunca es tarde para volver al rumbo que Dios nos tiene trazados. Podemos hacerlo. Dios mismo nos guía a través del Espíritu Santo, y somos hijos de un Dios que nos manda la sinodalidad como medio efectivo para vencer en un camino lleno de dificultades. Pidamos a Dios que nos ayude a crecer juntos en la auténtica sinodalidad que la Iglesia misma nos llama a fomentar. Hasta aquí esta reflexión cuaresmal. Gracias por brindarme de tu valioso tiempo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal, brindarme un me gusta y activar la campanita. Te invito a compartirlo, pues las reflexiones y pensamientos son como las aves, que necesitan migrar para así poder crecer y desarrollarse. Ten paciencia, ánimo y que Dios te bendiga.